Hola a todos, soy el Dr. Joe Dispenza. La fórmula es combinar coherencia cerebral y del corazón. Cuando combinas ambas, tienes una capacidad más eficaz de afectar tu cuerpo, tu mente y en última instancia tu vida. La coherencia del cerebro y corazón están literalmente a un pensamiento de distancia. Y si tú y yo podemos hacerlo sin una sustancia externa, sin nada en nuestro entorno, creo que nos volvemos más libres. Y cuando dominamos nuestras emociones, dominamos nuestras creaciones. Espero verte en mi futuro. Hola a todos, soy el Dr. Joe Dispenza. Antes de comenzar este viaje quería tomarme un momento y darte una idea de cómo llegamos a esta fórmula de la que hablaremos a lo largo de esta serie. La fórmula combina coherencia cerebral y del corazón. Y cuando lo haces, tienes una habilidad más efectiva para afectar tu cuerpo, tu mente y en última instancia tu vida. Déjame llevarte en un viaje sobre cómo descubrí este proceso. Estaba compitiendo en un triatlón en Palm Springs. Estaba haciendo la parte de ciclismo y estaba girando para tomar el carril derecho. Y cuando me estaba acercando a la esquina, había dos ciclistas ahí y los estaba adelantando. Había un oficial de policía en la esquina que me señalaba y me decía que girase y me uniese en dirección del tráfico. Mientras giraba y pasaba a esos dos ciclistas, estaba de espaldas al tráfico. Y un vehículo con tracción en las 4 ruedas que iba muy rápido me chocó por detrás y me catapultó de la bicicleta. Como consecuencia, aterricé en el suelo. La compresión, las fuerzas de compresión rompieron 6 vértebras de mi columna vertebral. T8, T9, T10, T11, T12 y L1. Y cuando aterrizas tan duro, la compresión de las fuerzas descendentes colapsaron las vértebras. Imagínatelas como pilares. Y cuando hay una compresión semejante, el volumen tiene que ir a alguna parte y en mi caso fue a mi médula espinal. La octava vértebra torácica, el arco por donde pasa la médula espinal, se rompió como un pretzel. Tuve múltiples fracturas. Tenía fragmentos de hueso en la médula y el arco neural, la octava vértebra torácica, comprimiendo el cordón. Entonces, en casos típicos como este, se realiza una cirugía radical llamada implante Harrington, en la que se quitan las partes traseras de las vértebras. Meten unas varillas largas de acero inoxidable y las varillas actúan como un soporte para sacar la columna de la médula. Y te cortan la cadera. Toman partes de tu cadera, la abren y sacan una parte del hueso y la pegan en la parte superior para asegurarlo, para que el hueso crezca encima. Consulté con 4 cirujanos líderes en el sur de California y ahí me dijeron que era probable que no volviese a caminar y que la cirugía era mi única opción. Bueno, en 1986 realmente no le decías a los cirujanos que ibas a buscar un método alternativo, pero después de 4 opiniones fui en contra de las recomendaciones quirúrgicas y pensé, bueno, no voy a ninguna parte, no estoy haciendo nada. Solo estoy acostado boca abajo y déjame ver si puedo influenciar mi mente y cuerpo. Y suena muy fácil, filosófica, teórica, intelectualmente. Pero cuando te enfrentas a una crisis, cuando te enfrentas a un trauma, cuando te enfrentas a algún factor estresante en tu vida, tendemos a centrarnos en el peor de los escenarios. En otras palabras, lo que no queremos que suceda en lugar de lo que queremos que suceda. Así que yo era un joven de 20 y tantos y no tenía ninguna referencia. Estaba sopesando lo que sabía desde el entendimiento médico contra lo que no sabía que era posible. Y comencé mi viaje. Y durante las primeras 6 semanas pensé, voy a cerrar los ojos. Y creo que hay una inteligencia dentro del cuerpo que nos da vida, que mantiene nuestro corazón latiendo, que digiere la comida, que organiza todas estas funciones metabólicas más allá de nuestra conciencia. Y pensé, tal vez pueda ponerme en contacto con esta inteligencia y darle un plan, una plantilla, un diseño. Y cuando estuve satisfecho con mi diseño creativo, ahí entregaría la creación
a esta mente mayor y le permitiría sanarme porque ciertamente yo no sabía cómo. Bueno, esas primeras 6 semanas fueron una noche oscura del alma para mí porque no conseguía que mi mente hiciera lo que yo quería. Y creo que era prestándome atención. Y empezaba por construir y reconstruir mi columna, vértebra por vértebra. Y al poco tiempo perdía mi conciencia y pensaba cómo sería vivir en una silla de ruedas o si debía vender mi práctica o mi casa. Estaba justo en el medio de mi diseño creativo y me daba cuenta que no quería que ese enfoque fuese el resultado. Entonces retrocedía y volvía a empezar. Pero ahora me frustraba, estaba impaciente, me enojaba y después se puso más difícil. Y pasé por este proceso durante esas 6 semanas. A veces me tomaba hasta 3 horas y cuando terminaba, nunca estaba satisfecho o sentía que lo había hecho correctamente. Pero supongo que fue suficiente para continuar. Lo otro que dije fue que no iba a dejar que ningún pensamiento que no quería experimentar pase por mi conciencia. Y eso también suena fácil, pero en el transcurso de esas 6 semanas me encontré a mí mismo yendo al peor escenario posible en mi mente. Veía como mi mente perdía la capacidad de atención y enfoque y empezaba de nuevo. Después de 6 semanas, empecé a notar que era más fácil. Podía controlar más mi mente, estar más presente. Pude pasar por todo el proceso con más facilidad y me tomaría menos tiempo. Lo que no sabía es que estaba mejorando mi atención, como las habilidades. Cuanto más practicas, mejor lo haces. Estaba aprendiendo a superar algunas emociones conectadas a las hormonas del estrés y estaba disparando y conectando circuitos diferentes en mi cerebro por repetición. Y con el tiempo, cuanto más disparaba y conectaba, más instalaba el hardware neurológico en mi cerebro. Y el hardware se convirtió en un software y empezó a ser más automático y fácil. Y recuerdo una mañana que habían pasado 6 semanas y media de mi lesión. Repetí todo el proceso y nunca perdí la concentración. De principio a fin construí cada vértebra. Cuando terminé sentí como si le hubiera pegado a una pelota de tenis en el momento justo. Algo hizo clic, yo hice clic. Noté que hubo un cambio y me sentí bien. Lo que me tomaba 3 horas ahora me tomaba 45 minutos. Pude ejecutar todo el proceso y parecía mucho más fácil. Y en ese momento comencé a notar cambios significativos en mi cuerpo. Mi dolor menguaba, tenía sensaciones en las piernas, tenía más función motora y comencé a notar que mi cuerpo respondía a mi mente. Este fue un momento crítico para mí porque en el momento en que me di cuenta de los cambios que estaban sucediendo fuera de mi cuerpo, a partir de lo que hacía en mi interior, empecé a prestarle más atención a lo que estaba haciendo en mi interior y empezaba de nuevo a hacerlo con más ilusión, entusiasmo e inspiración, porque ahora sabía que estaba cambiando la situación y entonces tenías ganas de hacer el proceso. En lugar de resistirlo, ahora tenía todo este tiempo extra y empecé a pensar en las cosas que me encantaría hacer. Empecé a pensar en volver a ver una puesta de sol. Me daba cuenta cómo lo daba por sentado. Pensaba en darme una ducha, volver a sentarme en una mesa con amigos y almorzar. Esas eran las cosas que más me importaban, las cosas simples. Y cuando terminara el ensayo de reconstruir mi columna de principio a fin sin perder mi enfoque, básicamente le decía a esa inteligencia que siempre está con nosotros, que tenía que estar presente con ella. Échale un vistazo a este diseño. Y tenía que saber exactamente qué quería y luego, cuando estuve satisfecho con eso, lo soltaría, lo dejaría ir, lo entregaría a esta inteligencia. Comencé a seleccionar esas posibilidades que existían como potenciales en mi futuro. Y cuando pensé en ver una puesta de sol o tomar una ducha tibia de nuevo porque no podía, abrazaba emocionalmente esos futuros antes de que ocurrieran.
En ese momento no sabía lo que estaba haciendo, pero te puedo decir que mi mente empezó a creer que estaba viviendo en esa realidad futura en el momento presente. Es tan objetivo que cuando estamos presentes no entiende la diferencia entre la experiencia real de mirar un atardecer y sentir la emoción. Y la emoción que estaba fabricando solo con el pensamiento, y creo que fue este proceso el que empezó a modificar de forma significativa mi biología. Empecé a notar que muchas cosas estaban cambiando. A las 10 semanas y media volví a estar de pie y empecé a ver pacientes de nuevo a las 12 semanas. Y supe entonces que en algún nivel había logrado avances significativos en lo que estaba haciendo. Y querían colocarme en un yeso de cuerpo completo y tenían todas estas restricciones para mí. Pero cuando me recuperé a las 10 semanas y media, sabía que tenía que ponerme de pie, simplemente lo sabía. Cuando supe que estaba curado, me puse ese aparato ortopédico 5 minutos y me di cuenta de que ninguna forma iba a vivir con ese aparato. Y ahí comenzó mi viaje. Noté que en algún nivel estaba curado, no tenía dolor en la columna, no tenía disfunción motora, no tenía problemas sensoriales, no tenía dolor en la espalda baja, me sentía mejor. Y comencé a hacer preguntas más importantes. ¿Cómo es posible que esto suceda? ¿Qué hice para marcar la diferencia en mi cuerpo? Y comencé a estudiar. Fui a la universidad local, la Universidad de Washington, y fui a la biblioteca y comencé a buscar respuestas a las preguntas que estaba haciendo en todos los textos médicos. Quería saber, ¿cómo es posible que un hueso se regenere a sí mismo? Sé que el cuerpo puede curar y sé que el poder que hizo el cuerpo cura el cuerpo. Y supe que había contactado con esta inteligencia, pero ¿cómo pasó? ¿Cuál era la ciencia detrás de esto? No podía encontrar soluciones en ninguna referencia médica, que eran referencias médicas y científicas convencionales. Tuve que empezar a buscar por fuera de la convención y comencé a estudiar este concepto llamado neuroplasticidad, que dice que no estamos programados para ser de una cierta manera toda la vida, que el cerebro se adapta y cambia y que podemos reconfigurarlo. Empecé a estudiar esta investigación y epigenética, que no estamos condenados por nuestros genes, que somos maravillas adaptables y que cambian, y que literalmente podemos señalizar nuevos genes y cambiar nuestra expresión del potencial genético. Empecé a pensar en cómo la mente influía en el cuerpo. Tuve que estudiar psiconeuroinmunología, neuroquímica y neurohormonas. Y así llegué a la física cuántica y cómo la mente subjetiva tiene un efecto en el mundo objetivo. Y empecé este viaje de comprensión de mi propia transformación personal. Y creo que después de tener una iniciación como esta, y esta fue mi iniciación, mi llamada de alerta, de hecho no estaría aquí sentado si esto no me hubiese pasado. Creo que cuando en tu vida tienes momentos como este y trasciendes tus afecciones y das un paso adelante, creo que nunca más vuelves a la normalidad. No creo que puedas ser la misma persona otra vez. Y en muchos sentidos yo fui un joven que cambió. Entonces, cambié mi viaje buscando respuestas e hice todo lo posible para combinar tanto el entendimiento espiritual de lo que me pasó con la ciencia. Después de un tiempo, empecé a estudiar remisiones espontáneas. Quería entender si otras personas con enfermedades similares, tratándolas de forma convencional o no, si estaban estables o empeoraban y de golpe mejoraron. Quería saber la causa que provocaba este efecto. Entonces, entrevisté a cientos y cientos de personas que tuvieron algún tipo de remisión espontánea. Con el tiempo me di cuenta de que esos cambios no eran tan espontáneos después de todo, que había un efecto. Y después de entrevistar a muchas personas, descubrí que había 4 cosas en común de las que quiero hablarte brevemente, que eran comunes para todos, que tenía algún efecto en el cuerpo físico. Número 1, todos creían que había una inteligencia con ellos, eso que les dio vida, la misma inteligencia de la que hablé recién. Y su función es
balancear, restaurar, reparar y regenerar. Es mantener el cuerpo en equilibrio. Y todas esas funciones biológicas que tú y yo damos por sentado, las controla el sistema nervioso autónomo. Y el sistema nervioso autónomo es el sistema nervioso autónomo. Entonces, todos creían que había un tipo de inteligencia que les daba vida, y todos creían de alguna forma, como sea que quieras llamar a esa inteligencia, tenían que hacerse el tiempo de hacer contacto con ella y darle un diseño específico tal como había hecho yo, y entregar la creación a esa mente automática que sana por nosotros. Lo segundo en común es que en algún punto todos tomaron responsabilidad por su salud. Decían cuál era mi estado mental y corporal y de qué forma pudo contribuir con mi enfermedad, ya sea cáncer, esclerosis múltiple, tiroides. ¿Qué estuve haciendo los últimos 10 o 20 años que haya podido impactar en mi salud? ¿Qué pensamientos tuve? ¿Qué hábitos o acciones inconscientes tuve? ¿Cómo hablé? Y observaron las emociones que habían tenido, que tal vez habían manejado mal, y tomaron conciencia de esos estados inconscientes de la mente y el cuerpo. Este fue un factor importante en el proceso de romper el hábito de ser ellos mismos. En otras palabras, empezaron a darse cuenta que sus pensamientos, sentimientos y conductas inconscientes tuvieron un efecto en sus cuerpos y reflexionaron: si estaba pensando, actuando y sintiendo de esta forma, si cambio mis pensamientos, si cambio cómo hablo y actúo, si renuncio a emociones que me mantienen conectado con el pasado y empiezo a sentirme diferente, eso podría afectar a mi cuerpo. Y comenzaron su propio viaje personal de cambiar de un estado a otro. Esto me pareció muy importante porque cuando lo estudiaba me di cuenta que la mente tiene un efecto dramático en el cuerpo. Volví a la escuela y empecé a estudiar neurociencia en detalle y comencé a descubrir que existe una correlación muy fuerte entre cómo pensamos, porque cada pensamiento produce una sustancia química, y esa sustancia química le indica a nuestro cuerpo que se sienta de cierta manera. Cuando tenemos un pensamiento infeliz, nos sentimos infelices. Cuando nos sentimos infelices, el cerebro siempre monitorea lo que hace el cuerpo y empezamos a tener pensamientos infelices que igualan cómo nos sentimos. Y la gente queda atrapada en estos círculos de pensamiento y sentimiento. La repetición de este ciclo en el tiempo es lo que crea el estado de ser de una persona. Ahora solo se necesita un pensamiento, un estímulo, una respuesta, un recuerdo y una emoción para iniciar el proceso de condicionamiento. Entonces, fue un momento importante para la gente. Cuando estaban comenzando a romper ese ciclo, estaban dispuestos a pasar por la incomodidad que surgía y a pensar que había una nueva forma de ser. El tercero que tenían en común es que empezaron a pensar en quiénes querían ser. Este fue un momento muy importante porque ahí comenzó mi viaje. Cerraban los ojos y todos los días hacían lo posible para contactar con esa inteligencia, tomaban la conciencia de sus pensamientos inconscientes, observando comportamientos del pasado y observando las emociones que tenían, y querían estar tan conscientes de esos estados mentales y físicos para no poder usar la conciencia durante el día. Y empezaron a pensar: si tuviera una oportunidad de vivir, si tuviese otra oportunidad en la vida, si pudiese empezar de nuevo, ¿quién sería? Esta es una pregunta importante porque empezaron a observar a qué pensamientos querían darle atención. Comenzaron a revisar cómo querían actuar. Y cuando estaban ensayando quiénes querían ser en su nueva vida, cuando abrían los ojos, estaban tan concentrados y presentes que el cerebro no entendía la diferencia entre la experiencia real que estaba creando la emoción o la experiencia real que estaba creando el evento y lo que estaban imaginando en su mente. Y comenzaron a través del ensayo mental, a instalar nuevo hardware neurológico que finalmente se convirtió en la plataforma de su identidad. Y esto me dio pie para empezar a estudiar este concepto llamado ensayo mental con más detalle. No esperaban a estar sanos para sentir alegría
gratitud o plenitud. Entendieron que tenían que sentir plenitud, gratitud y alegría para que la sanación comience. Y así pasaron por este proceso de reinventar un nuevo yo. Y cuando lo hicieron correctamente, empezaron a sentir cambios en el cuerpo, empezaron a notar que se sentían mejor cada día. Y repetirlo todos los días hizo que se sintieran mejor cada día y en última instancia mejoraron. La última cosa en común es que cuando estaban en este proceso interior tuvieron momentos largos en los que perdieron la noción espacio-temporal. En otras palabras, cuando terminaron ese viaje interior pensaron que habían pasado 20 minutos y en realidad había pasado 1 hora y 20 minutos. Y la percepción del tiempo cambió. Cuando tú y yo nos enfocamos, vamos para adentro y hacemos esto correctamente. Encendemos el lóbulo frontal, que es el logro máximo del ser humano. Es el centro creativo del cerebro. El lóbulo frontal actúa como un control de volumen cuando prestamos atención a lo que hacemos y estamos presentes. El lóbulo frontal no quiere distracciones o molestias externas. Entonces baja el volumen de los circuitos del cerebro que nos hacen procesar el espacio y el tiempo. Eso nos da la capacidad de estar tan presentes que tiempo y espacio desaparecen. Entonces, ese entendimiento para mí fue una comprensión realmente significativa porque me ayudó a entender que realmente podemos cambiar de adentro hacia afuera. Así que escribí un libro llamado Desarrolla tu cerebro y después vino el documental ¿Y tú qué sabes?, que fue muy popular porque abrió la cabeza de la gente a lo que podemos hacer como seres humanos. Cuando estaba en la gira con los científicos e investigadores que participaban de la película, empecé a prestarle atención a las preguntas que hacía la gente cuando hacíamos seminarios por todo el mundo. Seguían preguntando, ¿los pensamientos tienen un impacto sobre el cuerpo? ¿Los pensamientos afectan la mente? ¿Los pensamientos afectan nuestra vida? Ok, ¿cómo se hace? Pensé que era muy buena pregunta. Lo segundo es, si tu personalidad crea tu realidad personal, para crear una nueva realidad tienes que cambiar de personalidad. Bueno, ¿cómo cambiamos y por qué es tan difícil cambiar? Esa es muy buena pregunta. La tercera pregunta es, ¿qué haces? Y así comenzamos a impartir estos seminarios y talleres de un día por todo el mundo, brindando una comprensión básica de la física cuántica, la neurociencia, neuroendocrinología, psiconeuroinmunología, epigenética, electromagnetismo y ondas cerebrales, y reconstruyendo este modelo de comprensión basado en mi propia experiencia personal, así como lo que había investigado y lo que entendí y pensé, Dios mío, si funcionó en personas enfermas, si es algo que la gente hacía para curarse, si esto es cierto, deberíamos poder reproducirlo. Y luego, ¿qué pasaría si no solo funcionara en personas enfermas? ¿Qué pasaría si ayudásemos a personas sanas a cambiar? ¿Podría funcionar este modelo? Por eso, en estos talleres de un día, quería que la gente comprendiera cómo era posible. Di estos talleres durante un año y luego empezamos a enseñar el segundo y tercer nivel y talleres más avanzados. Fue después de 2 años que empezamos a ver cambios muy significativos en la vida de las personas y cambios muy significativos en la salud de las personas. Recuerdo ver a una mujer con esclerosis múltiple confinada en una silla de ruedas durante 10 años. Después de una meditación se levantó y empezó a caminar. De hecho, empezó a bailar. Me di cuenta, justo en ese momento, que algo le había pasado. En otras palabras, ¿qué pasó biológicamente? ¿Qué pasó científicamente? ¿Hubo un cambio en la expresión genética? ¿Hubo un cambio en la mentalidad? ¿Qué hizo para afectar su cuerpo? Y de repente no pude volver al negocio como de costumbre. Había muchas preguntas y mucha evidencia porque empezábamos a verlo más y más mientras enseñábamos los talleres. Y pensé, está bien, estamos viendo estos cambios. Vamos a armar un equipo de científicos e investigadores para hacer mediciones. Escribí otro libro llamado Romper el hábito de ser tú mismo, un libro de instrucciones, enseñarles a las personas las primeras etapas de cómo cambiar.
Cómo desaprender y reaprender, cómo romper el hábito del antiguo yo y reinventar un nuevo yo, cómo podar las conexiones sinápticas y hacer brotar nuevas conexiones, cómo desprogramar y reprogramar, desactivar y desconectar y volver a disparar y conectar, perder tu mente para crear una nueva, cómo desaprender emociones que nos conectan con el pasado y reacondicionar el cuerpo en una nueva mente y una nueva emoción que nos mantiene creyendo en un nuevo futuro. Entonces, organizamos un equipo de científicos para hacer escáneres cerebrales. Empezamos a hacer EEG cuantitativos. Tomábamos medidas de las personas que venían a nuestros eventos después de un entrenamiento de 4 días y medio. Y escaneábamos el cerebro al final. Queríamos ver que los cambios no solo se producían en sus mentes, que se producían de hecho en sus cerebros. Y empezamos a hacer algo muy importante. Empezamos a medir los cerebros en tiempo real durante una meditación, para obtener pistas fundamentales que nos ayudaran a entender el trabajo interno, y así aprendimos mucho sobre el proceso de cambio y transformación. Medimos la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Sabemos cuando una persona está resentida, cuando están impacientes, cuando están frustrados. El corazón late muy distinto a cuando están en un estado de gratitud, alegría, inspiración o sintiendo cariño y amabilidad. Medimos la energía de la habitación. Queríamos ver si en un grupo de personas podían afectar el ambiente que los rodeaba, la energía de la habitación. Medimos los campos de energía alrededor de su cuerpo. Medimos los centros de energía del cuerpo, porque hicimos cosas para influir en esos centros energéticos individuales que están bajo el control del sistema nervioso autónomo. Medimos la expresión genética. Ahora sabemos que se puede cambiar la expresión genética en 4 días. Medimos la regulación inmunológica. Queríamos ver si la gente dejaba esas emociones de estrés y entraba en emociones más elevadas, fortalecerían su sistema inmunológico, si eso les daría más energía para crecer y sanar. Medimos la longitud de los telómeros. Queríamos ver si podían mantener la homeostasis y el equilibrio adecuados y autorregularse y hacer meditaciones todos los días durante 60 días, solo 5 de los 7 días a la semana. Si empezaban a cambiar sus telómeros, las pequeñas tapas del extremo del ADN, las que determinan tu edad biológica, y vimos que 3 de cada 4 personas que hacían sus meditaciones de forma regular cambiaron su destino genético, cambiaron el futuro. Y así medimos neurotransmisores, neurohormonas, y comenzamos este viaje de investigación. Y si me hubieras preguntado hace 10 o 12 años, si pensaba que vería los cambios que estoy viendo ahora, te hubiera dicho, tal vez 1 o 2 veces. Pero hubo un gran cambio, un cambio significativo, un movimiento, un impulso de personas que están entendiendo qué hacen y por qué lo hacen. Ahora sé que cuando le das a la gente información científica sólida, y la ciencia es el lenguaje contemporáneo del misticismo, la ciencia desmitifica lo mítico. Y cuando pueden entenderlo y aprenderlo, forjan nuevas conexiones en el cerebro. Eso es aprender. Si tienen un modelo de entendimiento que puedan, teóricamente, procesar en sus mentes, y es algo que tiene sentido para ellos. La investigación muestra que si no se revisa la información aprendida, si no la repites, si no la piensas una y otra vez, los circuitos acabados de forjar se debilitan y se pierden, y no lo recordarás. Entonces, si aprendes a hacer nuevas conexiones sinápticas, recordar es mantenerlas. Entonces, si puedes explicarle eso a alguien y pueden construir ese modelo con otra persona y pueden explicar el modelo. Están instalando el hardware neurológico en el cerebro, preparándose para la experiencia. Como dije, cuanto más entendían lo que hacían, cuanto más entendían el por qué, más fácil tendía a hacer el cómo y más significado tenía el proceso. Entonces, los enfrentamos a este proceso y luego pensé, si establecemos las condiciones en el entorno y les damos las instrucciones adecuadas, un porcentaje va a conseguir que el comportamiento coincida con la intención. Harán que las acciones igualen a los pensamientos. Cuando mente y cuerpo trabajan juntos, tienes una nueva experiencia y esa experiencia enriquece los circuitos filosóficos en su cerebro. Y cuando las neuronas se organizan en redes, el cerebro produce una sustancia química llamada sentimiento o emoción. La recompensa de cada experiencia es esa firma química llamada emoción.
Así, cuando empezaban a sentirse empoderados, cuando se sentían más ilimitados, más libres se sentían, cuanto más gratos estaban por alguna experiencia, le enseñaban a sus cuerpos a entender químicamente aquello que la mente no comprendía intelectualmente. Me di cuenta que el conocimiento es para la mente y la experiencia es para el cuerpo. Vi que la gente encarnaba la verdad de esa filosofía, de la experiencia, que era la información para empezar a seleccionar e instruir nuevos genes. Empezaron a cambiar a nivel muy básico. Pero si puedes hacerlo una vez, deberías poder repetir la experiencia, y la repetición de cualquier experiencia neuroquímicamente condiciona la mente y el cuerpo para empezar a trabajar como uno. En otras palabras, cuando hiciste algo tanto que tu cuerpo sabe hacerlo mejor que tu mente, se vuelve innato en ti. Es una segunda naturaleza, es fácil, es familiar. Ahora estás dominando esa filosofía. Se convierte en ti y tú te vuelves ese conocimiento. Entonces pensé, si pudiéramos capturar ese proceso de transformación y hacer las mediciones, podríamos interpretarlas, tendríamos más información para enseñar la transformación y, de nuevo, si pudiéramos medir aún más la transformación, recopilaríamos más información para enseñarla. Podríamos cerrar la brecha entre conocimiento y experiencia. Eso quería hacer. Escribí otro libro llamado El placebo eres tú, sobre cómo la mente influye en el cuerpo. Y luego escribí otro libro llamado Sobrenatural y reuní todo lo que estábamos haciendo en estos eventos de 4 días y medio y los puse de forma metódica para que la gente tuviera acceso a todas las herramientas necesarias para empezar a hacer grandes avances o cambios en su vida. Desde ese momento, en este viaje, descubrimos tantas cosas importantes de las que quiero hablar aquí. Te puedo decir que, sin duda, cuando analizas tu vida o si te analizas en una emoción perturbadora, y esa emoción viene de las hormonas del estrés. En otras palabras, si estás frustrado, enojado, resentido, celoso, envidioso, competitivo, furioso, temeroso, preocupado, deprimido, con dolor, sufrimiento, culpable, con vergüenza. Cuando vives de esas emociones y empiezas a analizarte, a observar tu vida con esas emociones, lo que vimos el 100% de las veces es que tu cerebro empeora. Porque en cierto sentido esas emociones son un registro del pasado. Estamos pensando en el pasado. En segundo lugar, activar esos químicos impulsa a tu cerebro cada vez más y más, a esos estados más agitados o excitados. Puedo decirte que se necesita mucho tiempo para que tu personalidad cambie tu personalidad, que el ego tarda mucho en cambiar el ego, que los programas que desarrollamos a lo largo del tiempo, que se convierten en nuestra identidad, tienen muy poco efecto en el cambio de programas, que el cerebro tarda mucho en cambiar el cerebro, que empezamos a darnos cuenta que cuando la gente realmente entiende cómo volverse consciente, que el acto de volverse más y más consciente nos eleva fuera del programa. En otras palabras, cuando podemos observar quiénes hemos sido, dejamos de ser el programa. Y entonces comenzamos este viaje con el interés de ver qué tipo de efectos la mente y el cuerpo tienen cuando trabajan juntos. Y le dimos a la gente las herramientas necesarias para que lo practiquen en sus vidas. Y con el tiempo, en estos últimos 10 años más o menos, vimos a las personas sanarse a sí mismas de cáncer en etapa 4 muchas veces. Vimos personas curarse de esclerosis múltiple, artritis reumatoide, lupus, ALS, PLS. Los vimos curarse de Parkinson, lesiones cerebrales traumáticas, tumores cerebrales. Los vimos curarse de endometriosis, enfermedad de Grave, síndrome de Hashimoto, enzimas hepáticas altas, enzimas hepáticas bajas, cáncer colorectal, diverticulitis, impotencia, afecciones prostáticas. Vimos que la leucemia entra en remisión y esto es como una carrera de atletismo. Correr 1,5 kilómetros en 4 minutos se consideraba físicamente imposible. Correr 1,5 kilómetros en 4 minutos, hasta que alguien lo hizo. Y cuando uno lo hizo, otro lo hizo a las 2 semanas. Y desde ese momento más de 1,400 personas lo consiguieron. Y eso es un sistema de creencias. Es un nivel de conciencia que cambia según la cultura
y lo que es posible. Y creo que ahora tenemos mucha evidencia en nuestras mediciones científicas que puedes cambiar tu expresión genética, reconfigurar tu cerebro y hacer que tu cerebro funcione mejor, puedes hacer que tu corazón funcione mejor, puedes cambiar tu energía, puedes fortalecer tu sistema inmunológico, podrías curarte, puedes alargar tu vida, puedes cambiar la química del cerebro. Tenemos la evidencia y mediciones científicas para mostrar lo que es posible. Y también tenemos el testimonio. Por eso es tan importante cuando en un evento suben al escenario a contar su historia de cómo superaron el cáncer en etapa 4. No es una historia glamorosa para una película de Hollywood, es una persona de la vida real que cuenta su propia transformación personal y lo que hicieron para sanarse. Muchas veces cuando hay alguien contando su historia, miro a la audiencia, miro al público cuando está frente a la verdad. En otras palabras, esa persona que cuenta su historia es el ejemplo vivo de la verdad. Cuando escuchan a esa persona contar su historia, observo a todos y lo aceptan porque es evidencia. Este es un testimonio, esta es una persona que sí lo hizo. Y no se ven diferentes a los demás. De hecho, parece una persona normal. Y todos prestan atención a lo que dicen porque esto no está en la televisión. Esto no es un comercial, no es una película. Esta es una persona real. Y cuando ves a alguien que tuvo 50 tumores cerebrales en el escenario, ves sus escaneos y los ves antes y después de los escaneos, o alguien que quedó ciego de un derrame que se diagnostica como clínicamente ciego y de repente volvió a ver, ves las mediciones del cambio en la función del nervio óptico. Cuando veas que el tumor se reduce en un 75% y ves los estudios radiográficos, hay evidencia frente a ti. Y la persona te cuenta la historia. Esa es la prueba del atletismo. La persona dice, acabo de correr 1,5 kilómetros en 4 minutos. Me curé de un trastorno genético raro. Y siempre hay alguien que se relaciona con su historia. Alguien en la audiencia que dice, si esa persona pudo, yo también. Y estamos traspasando este velo de conciencia. Eso nos dice que somos mucho más grandes de lo que pensamos. Somos más poderosos y más ilimitados de lo que jamás pensamos o soñamos. Me interesa darle a la gente mi mayor entendimiento de la verdad desde una perspectiva científica y numerosas oportunidades para vivirlo, nada más. Para comenzar a dejar huellas en la conciencia, empezamos a dejar huellas en el campo cuántico. Eso es información, eso es memoria en el campo que dice, esta experiencia ahora está disponible para otras personas. Y cuando ves a una persona en una realidad tridimensional que se curó a sí mismo, no puedes dejar de pensar en esa persona y lo que hizo y empiezas a creer en ti. Empiezas a creer en la posibilidad. Y cuando crees en ti mismo, tienes que creer en la posibilidad. Y cuando crees en la posibilidad, tienes que creer en ti mismo. Así que avancemos hasta el día de hoy. Hicimos 19 eventos de 4 días y medio en el que nos tomamos mucho tiempo para hacer mediciones científicas. Luego me di cuenta que la gente empezaba a superarse en los últimos días de esos 4 días y medio y los enviamos a casa. Pensé, ¿por qué no hacemos eventos de una semana? ¿Qué pasaría si tuviésemos a la gente durante una semana apartada de sus vidas, yendo de la filosofía a iniciarse en esa filosofía, a dominarla, del conocimiento a la experiencia, a la sabiduría, de la mente al cuerpo, al alma, y de pensar a hacer, dándoles numerosas oportunidades para practicar, aprenderlo con la cabeza, aplicarlo con las manos, saberlo de memoria. Entonces comenzamos a hacer estos eventos de una semana y es ahí donde vemos los cambios más significativos. Realizamos 20 eventos de una semana en los últimos 2 años y puedo decirles que fui testigo de milagros que nunca pensé que vería. Se está dando un movimiento, se está produciendo un impulso. Y después de toda la investigación, lo destilamos en una fórmula muy simple. Y esa fórmula es aprender a manejar tu cerebro y tu mente y crear más orden o coherencia en tu cerebro
y aprender a autorregular tus emociones, cambiar tu estado emocional a voluntad para que no estés desequilibrado en tu vida y enseñarle a la gente cómo ir más allá de su identidad, para ir más allá de su personalidad que está conectada con la realidad personal actual. Y el proceso de ir más allá de sí mismos y crear desde el campo en lugar de crear materia con materia, que provoca cambios mayores en la mente, el cuerpo y la vida. Entonces, en esta serie les enseño este proceso. Espero que lo disfruten.